Voy a intentar incluso demorarme un poco menos, voy a hacer el intento. Muy agradecido. Y para eso me voy a ahorrar los saludos protocolarios, simplemente un saludo especial a todos los compañeros, a los funcionarios del gobierno y a quienes nos acompañan en las barras, así como a los medios de comunicación. Como lo anunció la secretaria, pues esta es la presentación de la ponencia negativa, ya lo había anunciado al gobierno, a los compañeros, no es una sorpresa, del proyecto de acto legislativo número 010 de 2017, por medio del cual se adiciona el artículo 361 de la Constitución Política, que va, como también lo mencionó la secretaria, vía fast track. La finalidad básicamente es la de implementar el acuerdo final con las FARC. El gobierno mediante fast track presenta un proyecto de acto legislativo que busca incluir una reforma constitucional para, básicamente, utilizar los excedentes del Fondo de Ciencia y Tecnología e Innovación, equivalente a 1.5. Perdón, representante Santiago Valencia, nuevamente, pues porque es muy molesto estar uno cada minuto interrumpiendo al orador, para pedir por favor que guarden silencio en la sala. Con mucho gusto los que deseen salir aquí afuera, en los pasillos, con el mayor agrado lo pueden hacer, pero aquí en el recinto es precisamente para que se pueda oír los argumentos. Puede continuar, representante Santiago Valencia. Gracias, presidente. Como decía, del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación, 1.5 billones con el fin de invertirlos en vías terciarias. Que por los próximos 20 años se creará una nueva bolsa del Sistema General de Regalías, que será el Fondo para la Paz, y este fondo estará conformado por un 7% del presupuesto anual de regalías, que es un presupuesto aproximado de 413.000 millones de pesos anuales, para un total de 7.9 billones de pesos al final del ejercicio, es decir, al final de los 20 años. Y finalmente toma recursos del Fondo de Ahorro Pensional Territorial, que asciende a más o menos 150.000 millones de pesos anuales, para un total de 3 billones de pesos. La ley lo que promueve es la creación de un nuevo órgano colegiado de administración y necesidad, OCAD, que además vamos a ver más adelante cómo prácticamente ha sido muy difícil mediante estos órganos poder destinar los recursos para la implementación o la ejecución de los recursos mejor de regalías, y esto pues dará total autonomía para gastar estos recursos a los que nos hacíamos referencia más adelante. La pregunta es si realmente estas medidas son suficientes o no para abordar, ministro, el problema o los evidentes problemas del sistema de regalías. Por supuesto que la respuesta es que no, lo vimos incluso en la audiencia pública, donde, si no todos, la gran mayoría de los asistentes pues dijeron los problemas, las dificultades que hay hoy en el sistema general de regalías, que hace muy poco eficiente la inversión de los recursos en los territorios y que ha servido básicamente casi que como un elemento extorsivo para conseguir apoyos políticos en las diferentes regiones. Nuevamente aquí se agrava la situación. El OCAD de Paz tiene un espíritu eminentemente centralizador, afectando a las entidades territoriales, generando más burocracia y más desgaste administrativo, que es como ha venido funcionando el sistema de los OCAD. Como todos saben y lo mencionaban, martes 2 se realizó en el Salón Boyacá a las 11, con participación de la representación de los municipios, de la Academia y de Colciencias, una audiencia pública en la que casi que la mayoría o casi todos expusieron las preocupaciones y las salvedades a este proyecto, precisamente y específicamente en lo que tiene que ver con la transferencia de los recursos de ciencia, tecnología e innovación, precisamente para financiar vías terciarias. Me acuerdo además específicamente de algunas de ellas que decían que había proyectos de innovación, ciencia y tecnología que, por ejemplo, estaban destinados a mejorar la producción en el campo, mejorar los sistemas de producción agropecuaria, y que esto sí no era tenido en cuenta, pero que en cambio se iba a destinar para la financiación de vías terciarias, que no es nada distinto a plata de bolsillo para repartir al antojo del gobierno, lo que nosotros hemos denominado como
la mermelada. Básicamente el gobierno tiene cuatro problemas. El gobierno está decidiendo invertir más recursos para implementar los acuerdos con las FARC que para enfrentar el déficit social que viven los colombianos. Y lo estamos viendo más adelante y haremos énfasis. Si realmente entregarle estos recursos a las FARC, si realmente es en la construcción de la paz, o por el contrario, por ejemplo, darlos para el déficit que hay hoy en la prestación del sistema de salud o en los diferentes subsidios o en los diferentes programas sociales que hoy están con problemas de financiación y que no tienen cómo cubrirse, pero para las FARC sí hay gran cantidad de recursos. También que serán las FARC las que decidirán cómo se invertirán el 7% de las regalías y esto a los compañeros que están sobre todo en el mal llamado territorio nacional, pues debería ser de gran preocupación que las FARC tengan la capacidad de invertir en estos territorios el total de más de 7 billones que lo vimos más adelante con el 7% de las regalías. En este proyecto no se soluciona ninguna de las falencias del sistema general de regalías, ninguno. El gobierno ha perdido la oportunidad, por supuesto, de hacer una gran reforma al sistema general de regalías, donde hay un acuerdo total, unánime, de todos los actores políticos del país y económicos, donde hay que hacer una reforma estructural al sistema de regalías. Pero el gobierno, en cambio, lo que quiere hacer es, vía fast track, no una reforma estructural, sino una reforma superficial en favor de los intereses de las FARC. Y aquí lo que les anunciaba, el gobierno decide intervenir más en las FARC que, por ejemplo, en los fondos de pensiones, donde hay un hueco pensional de alrededor de 38 billones de pesos. Por lo tanto, yo me pregunto si no es construir paz, más bien tratar de solucionar el déficit pensional en vez de dárselo a la guerrilla de las FARC. En el caso de las universidades públicas hay un déficit de 1 billón. Aquí los rectores manifestaron su preocupación por el déficit de las universidades. Mientras tanto, el gobierno decide darle más recursos a las FARC y menos recursos a la educación pública. ¿No es mejor construir paz invirtiendo en las universidades y en la educación pública que invirtiendo en los caprichos de las FARC? En el caso de la salud, en el sistema de salud colombiano hay un déficit presupuestal para el 2017 alrededor de 5.5 billones y la deuda de los hospitales y las clínicas supera los 7 billones de pesos. ¿No es mejor construir paz solucionándole el problema de salud a los colombianos que entregándosela a los caprichos de las FARC? El presidente Santos planteó como uno de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 que Colombia fuese la mejor educada, incluso copiándole el eslogan a un gobernador de Antioquia que por demás lo hizo bastante mal y que lo que dejó fue un déficit fiscal bastante grande y un montón de elefantes blancos sin utilizar, doctor Julián. Pero además ahora decide utilizar los fondos de ciencia, tecnología e innovación equivalentes a 1.5 billones en construcción de vías terciarias. Es muy poco coherente que se quiera hacer de Colombia la más educada, pero que se decida entregarle esta plata de bolsillo a las FARC para que sean ellos que la inviertan en vías terciarias y no en educación. El presupuesto general de la Nación tuvo una reducción de 3.7 billones de pesos respecto del presupuesto del 2016, se esperaba una inversión de 34.3 billones y hubo pues una disminución que todos conocemos en el Plan Nacional de Desarrollo, precisamente porque el gobierno hoy, secretaria por favor. A ver, le ruego el favor de que ocupe la curul. Puede continuar, honorable representante. Aquí hay una demostración de que el gobierno nacional está sacrificando las inversiones que tiene en el Plan Nacional de Desarrollo, pero que en cambio sí quiere financiar, por supuesto, o alcahuetear los intereses
de las FARC. Y es que queda absolutamente claro que el gobierno no es capaz de presentar una reforma estructural al sistema general de regalías, que de verdad permita llevar inversión a los diferentes territorios, no solamente de los departamentos productores, sino de acuerdo a la última reforma también en equidad a los departamentos que no son productores, sino que vía Fast Track presenta acto legislativo para entregarle a las FARC por 20 años la ejecución del 7% de los recursos de regalías. Imagínense un partido, doctor Álvaro Hernán, que tenga la posibilidad de ejecutar el 7% del presupuesto anual de regalías para hacer proselitismo político y para tratar de lavarse las manos que las tienen untadas de sangre, haciendo inversiones en vías terciarias y otras en los territorios nacionales, si es que no se las roban, por supuesto, pero además tienen la plata del narcotráfico. Entonces, se crea un nuevo organismo, el OCAD de Paz, y a pesar de que se crea el OCAD de Paz, pues en el punto 1.2 del acuerdo sobre programas de desarrollo con enfoque territorial, se establece de manera concreta y puntual cuáles son los objetivos y parámetros para el desarrollo de la economía territorial y los criterios de priorización de la inversión. Es decir, que los OCAD estarán, por supuesto, dirigidos por el punto 1.2 del acuerdo y simplemente para ratificar que este 7% será invertido por las FARC. La siguiente. Y aquí vemos algunos de los puntos como están, para que no digan que nos estamos inventando un montón de cosas. Estos son pantallazos del acuerdo final con las FARC, donde claramente, por ejemplo, ahí en el 6.1.1 se muestra cómo se haría esta reforma al sistema general para que contribuya a la financiación de los acuerdos, es decir, al punto 1.2, que son todas las inversiones, que va a ser además con el seguimiento, la quiesencia y el beneplácito de las FARC en las diferentes regiones, es decir, las FARC terminarán ejecutando el 7% del presupuesto anual de regalías a su antojo, así como la Comisión de Seguimiento ha aprobado, por supuesto, al Congreso y le impone la aprobación de este proyecto de acto legislativo, que lejos de resolver el problema del sistema general de regalías, lo que hace es entregarle su administración en una buena proporción a las FARC. Bueno, como ya lo mencioné, va a ser vigilado y supervisado su ejecución y los proyectos que se presenten por las FARC y por la comisión de seguimiento que componen las FARC. Yo pregunto a todos ustedes, ¿qué partido político de todos los que estamos acá no quisiera, por Dios, una ejecución de este tema? Con los otros agravantes que no son sujetos de esta discusión, pero por ejemplo, ¿quién no quisiera que 6.000 de sus militantes, Samuel, tuvieran el 90% del salario mínimo para hacer política, además de la plata que les van a dar para inversión, los 11.000 millones de pesos que les van a dar para hacer de su centro de estudios y pensamiento, que no sé qué podrán proponer allí, y además de eso les dan el 7% del presupuesto anual de regalías? La siguiente. Bueno, ninguna de las falencias, como lo decíamos, se resuelve con este acto legislativo. La baja ejecución de los recursos y los altos saldos que permanecen en las cuentas bancarias del Sistema General de Regalías no se soluciona con este proyecto. Las debilidades en la permanencia de los proyectos financiados con estos recursos y la calidad de obras que se están ejecutando, que en algunos casos son elefantes blancos muy mal ejecutados con unos detrimentos patrimoniales importantes, no se solucionan en este acto legislativo. No se soluciona la baja efectividad del Fondo de Ciencias, Tecnología e Innovación, pues que se muestra precisamente en el excedente que hay hoy de 1.5 billones que no se han podido ejecutar y que ahora los van a volver plata de bolsillo y de mermelada de 1.5 para las regiones donde están las FARC, y los OCAD no han logrado ser el espacio de la toma de decisiones técnica donde prevalezca el interés general, sino por el contrario han sido espacios de toma de decisiones políticas y, como lo dije, casi que de extorsión a quienes no concuerdan con el gobierno. Ninguna de esas fallas se solucionan con el presente proyecto de acto legislativo. Las mismas fallas del Sistema General de Regalías fueron planteadas por el Director Nacional de Planeación, quien dijo el año pasado que en el país hay 144
obras de impacto social financiadas en un alto porcentaje con recursos del Sistema General de Regalías, que se encuentran en estado crítico en su construcción, y pues, estamos hablando de viviendas, escuelas, puentes, centros de salud, polideportivos, vías, etcétera. Es decir, obras que sí contribuyen a la construcción de una verdadera paz y no la impunidad de un grupo narcoterrorista como lo son las FARC. Debemos insistir, este no es el mecanismo para una reforma estructural al Sistema General de Regalías. El gobierno le queda debiendo al Sistema General de Regalías una reforma estructural que realmente solucione los problemas de fondo, pero aquí pues básicamente vía fast track lo que hay es un desconocimiento del Congreso, que eso ya es una discusión que hemos dado acá, casi que una función de notariado y registro de la normatividad que están presentando, y que pues no tiene ningún impacto realmente sobre los ciudadanos y sobre el bienestar y sobre la construcción de la paz, sino por el contrario en fortalecer el partido de las FARC, las arcas de las FARC y la capacidad económica de las FARC en los territorios. Aquí pues el gobierno está buscando establecer conexidad entre lo que necesitan para financiar el proyecto de paz y la problemática de las regalías, haciendo un uso exprés e indebido del fast track como mecanismo para modificar la Constitución. Aquí es evidente, al menos en nuestro criterio, que en este artículo en particular, en el parágrafo 5, pues lo que se demuestra es que en este caso en particular no hay ninguna unión con con el acuerdo de paz, y por lo tanto pues el fast track no es el método adecuado para hacer la discusión, y que por el contrario, nuevamente reitero, se necesita una reforma estructural y de fondo al Sistema General de Regalías que permita llevar inversión a las regiones y una verdadera construcción de paz, no mediante darle esos recursos a las FARC para que los puedan ejecutar. En conclusión, el acto legislativo pretende que 1.5 billones de pesos que eran para ciencia, tecnología e innovación, que ahora van a terminar en carreteras y que podrían estar aportando mucho más a la paz con proyectos innovadores en el campo, que existen esos proyectos, más 3.1 billones de pesos que eran del Fondo de Ahorro Pensional Territorial, más 7.9 billones de pesos de ingresos del Sistema General de Regalías por 20 años, más 5.4 billones de pesos para el rendimiento financiero del Sistema General de Regalías, para un total aproximado de 17 billones de pesos que durante los próximos 20 años serán coejecutados por el cogobierno de las FARC en Colombia. Silencio, por favor. Con eso doy por terminada, y cumpliéndole la palabra, presidente, mi ponencia. Lo hice de manera fast track para que no se angustie. Invito a los compañeros que en un acto de patriotismo, silencio, por favor, en un acto de patriotismo y de cordura, dice Samuel, pues no le entreguen estos recursos a las FARC, porque esto pues básicamente lo que hace es consolidar el cogobierno que prometió Timochenko aquí en el teatro que está aquí cerca, y que demuestra que las FARC pues ahora serán un partido político armado con recursos del narcotráfico, pero además ejecutando una buena porción del presupuesto de regalías. Gracias, presidente.